Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Abiertos en Canal. Hoy tengo conmigo a Luis Álvarez de Crónicas del Dinero, una newsletter de inversión y finanzas personales. Como le he dicho a él muchas veces en privado, de las pocas que leo, no solo de finanzas, sino en general, de las pocas que leo casi todas las semanas, porque Luis, ahora luego le dejaré que se presente, pero combina muy bien la parte de información en sus newsletters de los martes con una muy buena historia. Y el cabrón la escribe muy bien, engancha mucho. El otro día escribió una de, creo que era Agassi, que le dije, hostia, esto no lo conocía. Y la verdad es que, bueno, ya dejaremos los enlaces y todo eso y luego Luis que se presente. Antes de pasar a la entrevista, te recuerdo que si quieres montar una membresía, porque este podcast va de membresías, de negocios de membresía, si quieres hacerlo en lo que queda de año o es un proyecto de futuro, este nicho, este modelo de negocio ha cambiado muchísimo en los últimos años y las cosas que antes funcionaban, hace 4 o 5 años, ahora ya no funcionan. Llevo 4 años dedicando casi en exclusiva a este tipo de negocios online y bueno, pues algunas cosas he aprendido y he grabado 6 claves que creo que te pueden ayudar muchísimo a la hora de plantear tu proyecto de membresía futura o si la que actualmente no va como tú quieres, pues a que le des un lavadito de cara. Ahora sí, Luis, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí contigo, Fran. Me alegro. Yo también, encantado de tenerte por aquí para que nos cuentes cosas de tu membresía. Y seguro que también me sale alguna preguntilla porque soy no un loco, pero sí un amante del tema de inversiones, finanzas personales desde hace mucho tiempo. Y seguro que alguna preguntilla me surge por ahí. Muy Para bien. empezar, Luis, bueno, cuéntanos un poco quién es Luis Álvarez, cómo empieza las crónicas del dinero y cuál es tu background. A ver, digamos, yo el punto en el que estoy ahora es un poco por casualidad. Yo soy ingeniero de telecomunicación, no tengo formación en finanzas y, bueno, siempre he sido bastante ahorrador, trabajador, etcétera. Entonces, casi por casualidad la vida me llevó por un punto que tuve que aprender de finanzas. Se murió mi padre, entonces tuve que aprender finanzas pues, para intentar poner en orden el dinero de mi madre, digamos. Y casi por casualidad llegué a ese mundillo. No es que fuese un proyecto de marketing, no es que fuese un proyecto pensado para monetizar ni nada parecido, simplemente fui haciendo y empezó como un blog personal. Se creó una cierta comunidad alrededor de ese blog, luego lancé un foro para aprovechar esa comunidad, ahí empecé a verlo ya como un posible proyecto personal y el último paso pues, fue empezar a escribir una newsletter. Siempre he ido probando cosas, no es que quisiese hacer nada en concreto, pero poco a poco pues, fui lanzando cosas. Primero la membresía, que la membresía no era una membresía de tú, sino era más bien como una colaboración para mantener la plataforma viva. Y la newsletter fue una especie de catalizador para intentar darle un empujón Un empujón a la a membresía. la A parte la de membresía, de a pago, todo. ¿no? Al final el ecosistema cazadividendos, digamos, es una web de finanzas personales que tiene un foro de finanzas personales. Las Crónicas del Dinero, que es la newsletter, la lancé pues para ampliar un poco la audiencia y que el mensaje no estuviese tan enfocado a gente de inversión muy específica, muy Ya. orientada a invertir, sino que fuese más amplio, finanzas personales en general, dirigido a un público más amplio. Y la membresía no nació como membresía, nació como una colaboración de la Mm. comunidad para mantener el proyecto vivo. ¿Vale? Luego sí que empecé a crear contenido y la gente se ha ido sumando por ese contenido. O sea, lo primero que hiciste fue como, esto es todo lo que hago, apoya el proyecto con este pasarela de pago, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, o sea, en el foro yo estaba pagando un dinero por mantener todo eso, pagaba hosting, el hosting del blog, el hosting del foro, que está en el cloud, pagaba dominios, pagaba, bueno, ya lo sabes, todo lo que hay que pagar. Y en algún momento tenía que
regularizar todo eso, porque al final eran unos gastos y eran unos ingresos de publicidad y tenía que regularizarlo. Y para regularizarlo tenías que hacerte autónomo, pero si te hacías autónomo no te llegaba para pagar los gastos. Estabas en ese punto en que ganas tan poco que no puedes regularizarte, pero si no te regularizas estás en una situación mala porque alguien te Sí. puede denunciar, porque te pueden buscar las cosquillas, porque esto es un negocio que no eres autónomo. Y entonces intenté lanzar la membresía, que no era una membresía, que era un Patreon, y sigue siendo un Patreon, em, para conseguir ese dinero mínimo para Ujú. hacerme autónomo y estar legal. Esta era Que la idea. como mínimo que te cubriese esos gastos para hacer las cosas bien Sí. y no... Lo que pasa es que en el momento que dices, ayudarme para mantener esto vivo, lo primero que te dicen es, pues haz cosas para que te paguemos. claro, es ¿Vale? que... Entonces, una cosa lleva a la otra. Al final es lo que te decía, no he parado de hacer cosas, no es que hubiese un plan detrás, pero todo el rato he ido probando cosas. Ujú. Que yo soy muy fan de la acción masiva, o sea, que sí que hay que tener estrategia, hay que hacer las cosas planificadas, por supuesto que sí, pero lo que hay que es que hacer cosas y probar y darte leches y ver que te funciona, porque es que a lo mejor lo que a ti te funciona a la perfección, a otro lo prueba y no le funciona para nada. Yo, Aparte de la estrategia, digamos, tiene su momento. O sea, hay Mm. cosas que descartas en un determinado momento porque no lo ves. Ya veremos después, pero por ejemplo, yo la newsletter de pago la he descartado siempre. Yo quiero llegar al máximo número de personas posibles, pero al final todo me está llevando hacia una newsletter de pago. Vaya, incluido yo. al final habrá una newsletter de pago, pero seguirá habiendo una newsletter gratuita, pero lo que yo descartaba de inicio, que no quería hacer porque lo que quería era que llegase al máximo número de personas, pues al final habrá una newsletter de pago. ¿Por qué? Porque la situación empuja hacia eso. Luego Claro. hablaremos sobre esto, Mm, supongo. sí. Y porque los likes y las cachetaditas en la espalda, pues al final no pagan facturas. Y Exacto, sí, sí, sí. vale, y coño, y está bien, ¿eh? O sea, está bien que la ecuación del dinero esté por medio, porque al final es, es como una forma de... yo siempre digo que no hay mejor arma de compromiso que el dinero. Pues tampoco hay mejor arma de validación de que algo es bueno que el dinero. O sea, Sí. Apple, ¿por qué tiene los mejores putos ordenadores del mundo? Pues porque es que, bueno, al menos en mi opinión, evidentemente, seguro que habrá gente que piense lo contrario, ¿no? Pero coño, es que lo valida el mercado con compras a lo bestia, con precios elevados y con unos productos que te cagas. Y al final la forma de validación de eso, pues es el dinero. Está bien que esté en la ecuación. No, no veo... Aumenta el compromiso del que consume el contenido, porque si pones un dinero en la ecuación, pues quieres rentabilizar ese dinero. A ver, por Ujú. ejemplo, con mis crónicas, la gente lee las crónicas, si le gustan, pues igual dice, oye, pues quiero pagar para leer todas las ediciones anteriores. ¿Vale? Es una manera de hacer que esa persona se comprometa a leerlas. Porque si las tiene gratis, igual las tiene gratis ahí siempre y nunca las va a leer. Porque como están ahí siempre, ya las leeré mañana. Y por otro lado, es que le estás dando valor, ¿vale? Le estás dando valor al contenido. Por ejemplo, mi contenido es muy, muy, muy barato. Eh, si subiese el precio, ¿la gente dejaría de comprarlo? No. Y le daría más valor. O sea, si tú compras algo de 10 euros, automáticamente vale más que algo de 5 euros. Aunque el valor que haya detrás sea el mismo, el hecho de que tenga un precio mayor hace que tú le otorgues más valor. Sobre esto, yo tengo una reflexión que he hecho muchas veces sobre, ¿ves? Como te decía antes de empezar, que el guión nos lo íbamos a saltar, tú ves. Ya no hay Eh, guión. tengo una reflexión sobre esto y el tema de los high ticket, o sea, de los productos de tema programas, cursos, etcétera, pero te hablo de 2000 para arriba. ¿Vale? No productos, ¿vale? Sino info, productos o programas de acompañamiento. Quiero decir, no estoy hablando de una web. Yo, por ejemplo, de montar una web de membresía, ahora cobro unos 5.000 euros, pero yo te entrego un producto acabado, definido, que tú puedes tocar, que tú puedes testear con unas funcionalidades pactadas, etcétera, etcétera. Eso es algo muy objetivo. Cuando hablamos de una formación de estas de high ticket que se vendieron mucho hace unos años, que hay gente que sigue vendiéndolas, yo estoy convencido, pero convencidísimo,
de que gran parte de las recomendaciones que salen de ese high ticket, o sea, de los testimonios de los consumidores, surgen por el hecho de no querer aceptar que sean el que la han cagado. ¿Sabes lo que Es quiero aquello que decir? te metes, que te metes en la playa, ¿no? El agua está helada, sales con los dientes, sales No castañeando, está fría, no está picando tal, fría. y dices, está buenísima, para que se meta al siguiente, ¿no? O sea, creo que no has podido poner una mejor comparación. O sea, tú ves cómo sabes escribir muy bien historias. Me la has hilado súper bien. Estoy convencidísimo porque yo me doy cuenta de que hay gente que se mete en programas, en cursos de precios que dices, pero tío, si estás empezando, o sea, si no facturas ni 1.000 euros al mes, ¿qué coño haces comprando una formación de este estilo? Y es por eso, o sea, es que estoy convencidísimo y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que gran parte de esos testimonios, de esa prueba social, Pero también es... por el lado del creador, ¿eh? Por el lado del creador también. O sea, Claro, hay claro. creadores que ponen un precio muy alto porque la estrategia de subir precios funciona. Ya, pero tiene un límite. Tú no puedes subir precios indefinidamente para el mismo producto porque no, es que como es tan bueno lo subo, ¿no? Como es tan bueno y al final acabas pagando cosas que no tienen sentido. Ujú, Pues claro, el que lo compra se siente engañado porque compra algo que dice, es que, pero eso ¿por qué es así? Porque a alguien que tiene mucho carisma o mucha pegada o mucho reconocimiento dentro del mercado lo ha hecho y le ha funcionado, pero claro, su producto es muy bueno. Es claro. como el tema de la mala educación en la manera de transmitir, ¿sabes? Esta especie de chulería, bravuconería que hay en ciertas newsletters o en ciertos canales que hablan al oyente, a la audiencia, como si fuesen tontos o como si fuesen ¿esto a qué viene? Pues, o sea, porque además ves el original o los originales y no son mal educados. Tienen un tono un poquito subidito o un poquito agresivo, pero no hablan peyorativamente a la audiencia. Y cuando lo coge la segunda Las generación, lo que hace es copias. adaptarlo y queda chabacano. Entonces, hay que tener mucho cuidado entre lo que es la estrategia y cómo la aplica. La estrategia tiene que ser algo razonable. Puedes coger la idea, pero no puedes aplicarla de esa manera. Sí, sí, y poco a poco poco a poco vas afinando tu mensaje. El otro día una persona que me ha comprado yo ahora vendo un curso de 9 pasos, cuando te explico los 9 pasos para montar tu negocio de membresía y ese curso vale 19 euros. El otro día me lo compró una persona que me sigue desde hace mucho tiempo, que seguramente verá esta entrevista. Un saludo, Beni. Em, y me dijo, bueno, y entrego un bonus y cuando se lo entregué es un bonus de una secuencia de emails que yo creé en su día y que me funcionó muy bien. Y me dice, vaya sesgada que llevabas cuando escribiste esto con Isra Bravo. Y me dijo, menos mal que ahora ya hablas tú o ya has cambiado. Y le dije, así es, o sea, totalmente. O sea, es que esa secuencia la escribí creo que un mes o 2 meses después de chuparme, no sé si 2 o 3 cursos que le compré. Pues normal que estaba sesgado. Claro, yo ahora me leo esos emails del 2022 y digo, Fran, tío, esta persona no eres tú. El problema que veo es que hay gente que no llega nunca a coger ese tono suyo y van replicando, replicando, copiando, copiando sin parar y al final dices, tío, copia un poco al principio sin pasarte, porque una cosa es intentar escribir parecido a alguien y otra cosa es lo que tú dices, no ser mal educado, pero tío, en algún momento tienes que encontrar tu tono, ¿no? Tu forma de comunicar, tu forma de hacer las cosas, que al final es lo que te define. Por ejemplo, admiro muchísimo a Luis Monge, admiro muchísimo a Álvaro Sánchez. Con Irra Bravo tengo una cosa muy curiosa, porque es que no le acabo de ver el punto, pero seguro que soy yo el equivocado, porque es que todo el mundo habla tantas maravillas de él que tengo que estar equivocado. Me he suscrito 1000 veces, no lo acabo de ver. Pero yo no escribo como Luis Monge, ni lo intento. O sea, cojo las cosas que me gustan de él y de Álvaro, ojalá escribiese la mitad de bien que Álvaro Sánchez, pero no puedes intentar copiar exactamente lo que hace otro porque le haya funcionado. Porque no sale, no sale. Porque ese tío tiene el efecto wow. O sea, es que es muy bueno en lo que hace. Entonces, intentar hacer lo mismo, pues igual tú también eres muy bueno, pero las probabilidades son bajas, ¿no? O sea, el que destaca muchísimo destaca por algo. Así es. Luis, cuando lanzaste tu membresía esta que dices que no era una membresía, bueno, la primera propuesta, ¿no? El hola, estoy aquí, necesito hacer esto sostenible. ¿Qué audiencia tenías? Porque claro,
tú en el foro, o sea, en cazadividendos.com, ahí tienes tráfico de la hostia, ¿no? O sea, ahí has conseguido Sí, lo que audiencia. es, o sea, yo empecé como un blog y luego lancé el foro, ¿vale? Vale. El blog luego lo fui reconvirtiendo hacia una sección de aprendizaje, de formación. Todos los artículos los ordené, los estructuré, hice un índice y lo llevé a una especie de zona de formación. Y el foro, pues, va solo, entre comillas, en el sentido de que yo no hago contenido para el foro. Entonces, a nivel de tráfico, pues ahora debo andar por 80.000, 100.000 sesiones al mes de tráfico. Hostia, ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que solo con eso ya hay mucho que hacer. Claro, yo ahí que en ese punto que dije, yo era muy reacio a pedir dinero, ¿vale? Yo tenía publicidad de Google puesta en la plataforma, pero claro, la publicidad de Google es muy golosa en el sentido de que no tienes que hacer nada y te va entrando dinero, pero lo que te entra es muy poco y no te da nunca para regularizar. Entonces llegó un momento que todo el mundo me decía, pero hazte Patreon, sí, con el foro, yo utilizo Discourse como plataforma para el foro y tiene una integración con Patreon que está muy bien hecha y tal. Y todo el mundo decía, pero pone el Patreon, pero ¿por qué no lo pone? Y a mí me sabía mal. Al final lo puse a 3 euros y se sumaron, yo qué sé, 30 o 40 personas. ¿Vale? En ese momento igual tenía pues 80, 100.000 sesiones al mes, que es lo que tengo ahora más o menos. No hago nada por incrementar eso. Y después de eso fue cuando lancé la newsletter para intentar ofrecer un contenido más redondo para que la gente se apuntase. pero el foro es abierto. El foro está abierto, sí, O sí, sea, sí. la gente que entró, esos que dices que entraron al principio, entraron por mecenazgo, pues que, Exacto, por exacto. Sí, sí, yo colaboración. nada más empezar hice dos contenidos que para el inversor en dividendos pues, tienen una cierta utilidad, que es un índice de empresas Ujú, y un calendario de eventos de empresas, ¿vale? Calendario de dividendos y de presentación de resultados. Entonces, eso lo ofrecía en abierto. ¿Vale? Y lo que hice fue, pues, dar una muestra pues, no recuerdo si son 25 o 50 empresas, las mejores, digamos, las que salen mejores en las puntuaciones. Esas están en abierto para todo el mundo. Y el resto de la lista, pues, solo para los patronos. Entonces, hay gente que paga por obtener el acceso a esa lista. ujú. ¿Vale? ¿Cómo ha cambiado la propuesta de valor, Porque, ¿cuándo lanzaste esta primera versión? Pues Ah, debió ser por 2020 o así. Ahí era una propuesta muy vacía, no había casi contenido vale. detrás. Luego Y lancé ahora, las Crónicas del Dinero. Inicialmente iba guardando todas las Crónicas del Dinero dentro del Patreon para quien quisiese acceder a las crónicas antiguas, pues pagase el Patreon y tuviese acceso a eso. Ahora lo que hago es, por un lado, tengo las noticias Las Crónicas del Dinero es una newsletter, está estructurada en dos grandes partes. Una parte es una historia que no tiene nada que ver con finanzas, que luego llevo hacia un contenido financiero que pueda entender cualquier persona. Y luego una parte de actualidad financiera, noticias de finanzas que han pasado durante la semana, pero que no tienen por qué ser las noticias que salen por la tele. Son noticias pues, de las que puedes aprender algo. Yo siempre intento que se pueda aprender algo o reflexionar sobre eso. ujú, Entonces, esos dos contenidos los tengo dentro de Patreon, ¿vale? Yo cuando envío la newsletter gratuita a todo el mundo, a mis patronos se lo cuelgo en Patreon. Las noticias son las mismas noticias que envío a todo el mundo, pero en vez de poner las 7 8 que me caben, pues pongo todas las que tengo, 15 o las que sean, y encima ampliadas. ¿Vale? Entonces tiene unas noticias ampliadas respecto a lo gratuito. Y lo que te comentaba al principio de la newsletter de pago es porque yo utilizo MailRelay para enviar los correos. MailRelay tiene una capa gratuita muy, muy grande, ¿vale? De 80.000 correos al mes o algo así. Yo hago 4 envíos, con lo cual gasto la mitad más o menos. Unos 36.000, la mitad. ¿Qué pasa? Que si te pasas de los 100K en el envío, cuenta como dos, ¿vale? Y a mí me cuesta horrores pasarme de los 100K en una newsletter, un envío de 100K. Me cuesta muchísimo. 100K, ¿qué es? 100, 100 100, kilobytes. sí. Ah, Me vale. cuesta, me cuesta muchísimo hacer una newsletter tan corta. Entonces, ¿qué Ah, pasa? coño. Que Vale, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que el lunes por la tarde, porque el martes envío, siempre estoy ahí intentando condensar, reducir, tal, para que me quepan los 100K. Entonces, este fin de semana, esto lo pensé yo antes de ayer, pensaba, pero seré tonto. O sea, si yo escribo una newsletter que es larga, que es chula, que es lo que me sale, que realmente aporta valor, explico la historia bien, desarrollo el contenido en condiciones tal, ¿por qué lo reduzco y lo envío reducido? No, redúcelo para enviarlo a los gratuitos y a los patronos,
les doy el contenido ampliado, que es la Claro. misma newsletter, pero el doble de larga. Y es una newsletter de pago. ¿Vale? Y encima le estás dando un valor adicional respecto a los gratuitos. Por eso te decía que yo no quería hacerlo, pero es que la realidad, lo mismo me pasó con las noticias. Eh, yo voy durante la semana cogiendo noticias, me junto con 15, ya, pues que no me caben. Entonces al final me quedo con 7 y una línea para cada noticia. Bueno, pues ya he hecho el trabajo, pues eso para los patronos. Blanco y en botella, Es que al Luis. final, es lo que te decía, las circunstancias te llevan o sea, te planteas demasiado la estrategia, al final son las circunstancias las que te llevan Sí, hacia lo que te funciona. así Y es. estoy convencido que cuando haga esto, pegaré una subida. Cuando las newsletters, las historias sean historias ampliadas para patronos, yo creo que la gente eso lo va a valorar. Seguro. Yo ya te lo he dicho muchas veces que la newsletter, tu newsletter, me parece que es de las buenas y que tiene esa. Hay algunas que no tienen sentido. O sea, que dices, bueno, ¿y cómo hago una newsletter de pago de esto? No, no casa, pero es que en tu caso, hostia, es que casa a la perfección. O sea, y desde luego me parece. Fíjate que al final es un precio muy bajo por recibir 4 newsletters al mes. ¿Sabes? Que al final lo piensas y dices, pues si es que una revista, te compras una revista, cuesta eso, te compras cualquier cosa, cuesta eso. Es un precio muy bajo realmente. Es, Entonces creo que el es, contenido de valor tiene que salir solo. Es un problema muchas veces de mentalidad que tenemos. Mm. Yo el primero, y bueno, es algo que veo bastante, es decir, hostia, ya, pero es que voy a cobrar, hostia, no sé, o sea, estamos hablando de 4 buenos contenidos que a lo mejor te dan ideas, por decir tú, o sea, ¿no pagarías 5 euros por cada email? O sea, por cada revista, por decirlo de alguna forma, por cada curación de contenido, de decir, vale, Luis me está recopilando en esta parte 15 noticias, me ha hecho un trabajo que flipas que yo no he tenido que hacer, aquí tengo la explicación de las 15 noticias, tengo buena información, tengo parte de entretenimiento con la historia sin acortar por los putos 100 kilobytes. Yo creo que, vamos, que te irá Aparte bien. que el contenido sí que le dan valor. A mí me han propuesto, por ejemplo, utilizar las crónicas para enseñar en secundaria, para hacer una clase de finanzas en secundaria. Me han dicho, ¿lo puedo utilizar? Hombre, por supuesto que lo Por puedes utilizar. supuesto que sí. Si quieres, te hago newsletters a medida si es que yo hago el contenido para eso, precisamente. Me encantaría que se utilizase para enseñar. Me invitan a ponencias, no me invitan porque sea guapo, me invitan porque el contenido les gusta, si no, no me invitaría. Entonces, al final, no es un problema de que no le den valor, es un problema de dinero, ¿sabes? Hace 10 años nadie pagaba por televisión de pago. Si Claro, pagabas eras tonto, tenías que piratearlo, ¿vale? Ahora todo el mundo paga 3 streamings y parece que si no pagas, el tonto eres tú por no pagarlo. así Entonces, es. va cambiando la... Sí, la economía del creador, por llamarlo de una forma, la economía de la creación de contenidos va cambiando. Cuando había menos gente metida en todo esto, pues al final era relativamente fácil monetizar sin hacerlo de forma directa, ¿no? De otras formas, pero cada vez es menos fácil monetizar de forma indirecta y tiene mucho más sentido monetizar de forma directa, porque es que al final me vas a dar mejor contenido, me vas a dar mejor contenido si es que es lo que quiero, si es que no... Si vas a escribirme una puta newsletter con ChatGPT, vete a la mierda. No quiero que me la escribas con ChatGPT. No te voy a pagar por eso. Te voy a pagar porque me la escribas tú y me la filtres y me la escribas bien Claro. y te la curres. Y por eso Yo sí que creo que pago. ChatGPT y la inteligencia artificial en general, yo creo que va a ser un catalizador para todo esto. Al final la gente no va a querer leer los mismos refritos siempre, va a querer el contenido, además con las reflexiones tuyas. O sea, Claro, tú puedes quieren tu hablar sobre la filtro. inflación y el conocimiento objetivo sobre la inflación lo puedes encontrar en 1000 sitios. Pero alguien que te lo explique, que te dé el puntito tal, que te lo haga con una pizca de humor, que critique la actuación de los diferentes gobiernos y por qué han hecho esto y no, y que te critique un poco la manipulación, todo eso no lo vas a encontrar ahí fuera. O si lo encuentras, no van a ser capaces, por lo menos de momento, no van a ser capaces de utilizarlo para ofrecértelo bien, de momento. Dentro de 10 años ya veremos. La gente quiere el filtro de la persona a la que sigue. Yo a la persona, a las personas a las que sigo, a las personas a las que leo, a las personas a las que estoy dentro de sus barreras de pago,
quiero que me lo expliquen ellas. Muchas veces lo que me dicen ya lo sé o ya lo he escuchado por ahí, pero quiero ver cómo me lo explican ellos. Quiero ver su punto de vista de las cosas. Y es un poco esto. Vale, entonces la propuesta de valor hasta ahora es una, pero por lo que dices ya tienes en mente darle una vuelta y incluir las newsletters, una newsletter de pago, ¿no? Dentro de la Mm. propuesta. Así que genial. ¿En qué precios o qué evolución en el precio has ido teniendo? Yo soy muy poco expeditivo y además voy muy lento. Yo empecé con 3 euros en 2020 cuando lancé el Patreon y ahora están 5. Así, 5 masiva. 3 masiva, 5 masiva. O sea, solo has hecho una subida de precios. Solo he hecho una subida de precio. ¿Y qué tal Y, te y funcionó? fíjate que soy consciente de que si subiese de precio, cada subida sería, lo sé seguro, ¿eh? Cada subida serían 50 más. Te lo tengo Buah, clarísimo. En la última pasamos de 3 a 5 y entraron 60 personas, 57. Se fueron unos pocos tal, pero al final consolidaron unos 50 más. Si ahora subiese de 5 a 7 pues serían otros 50 más. Si subiese de 7 a 10 serían otros 50. Es que estoy convencido, porque es un acicate para que la gente entre. Y es que nadie que entre por 5 nadie. La mayoría de gente que entra por 5 no dejaría de entrar porque cobre 7. claro que no. Son 2 euros. Es que no es ni una caña. Exacto. No es hoy en día no es ni una cerveza. Es que el otro día me cobraron 2 euros por un bote de Coca-Cola en el club de tenis, donde voy a almorzar los domingos con mi hijo. 2 euros por un bote de Coca-Cola. Es que al final la percepción del dinero cada vez es puta inflación y lo que sea, cada vez es, hostias, cómo cambia, cómo cambia. Sí. Mm, Hablemos de cómo te conoce la gente, de cómo la nutres y de cómo le vendes, es decir, del clásico embudo de ventas. Aparte de las 80.000 visitas al mes que me has dicho que tiene Caza Dividendos, bueno, ¿esas visitas las tiene Caza Dividendos o el foro? Es que es el mismo dominio. O Sí, sea, al pero final, sí, 80.000 visitas, 80.000 sesiones es el global. Y el pues foro eso, igual tiene el 85% del tráfico. El vale, 15% es la sección de formación. vale, eso me refería. O sea, a ti la gente te conoce, o sea, cuando alguien llega a tu web, suele llegar, entiendo, por la sección de formación, ¿no? No, por el foro. O sea, tú Por el buscas, foro. tú buscas temas económicos y probablemente cazadividendos estará en las Ah, primeras. los hilos que se abren dentro del foro. Ah, vale, 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 vale. O sea, Sí, eso te ayuda también a discoverability o como se llama en exacto. inglés, ¿no? A que te Además, descubran. hay temas que se repiten. Yo trato, yo qué sé, la declaración de renta en la sección de formación y allí los de la declaración de renta en el foro. Y normalmente van al foro. O sea, los hilos más potentes están en el foro. ¿Pero por qué? Por sentido común. Porque yo escribo un artículo de... Mis artículos son muy largos. Igual escribo un artículo de 2.000, 3.000, 6.000 palabras. Pero eso no puede competir contra un hilo de 10.000 mensajes. Claro. ¿Sabes? La gente va escribiendo, va poniendo comentarios, además son comentarios nuevos. Google premia o premiaba en su momento que actualices mucho un contenido, que haya contenido nuevo, que haga referencia a noticias nuevas, todo esto lo premia mucho. Y, Entonces, den- aparece siempre primero el foro. y dentro del foro, ¿tienes algún sistema para captar ese correo o esa visita? Sí, yo muestro pop-ups. Muestro pop-ups para captar el correo. Lo muestro, además esto me lo hice yo, lo muestro, me parece que una vez a la semana o algo así. En el momento que eh, cancelas el pop-up de Sí. suscripción o lo rellenas o lo que sea, grabo una cookie y hasta dentro de no sé cuántos días no te lo vuelvo a mostrar. Me Pero, pero parece, no, pero no, pero no mucho, ¿eh? O sea, no te pienses que me espero 6 meses. No, no. O sea, si te lo muestro hoy, dentro de 7 días te lo vuelvo a mostrar. pero me parece demasiado, ¿no? O sea, yo lo mostraría más. Más, no, pero tampoco. No, porque al final el usuario del foro es mi niño bonito. Ya, O sea, digamos, yo vengo de ahí. ya. Todo esto lo he montado para mantener el foro vivo. O sea, a mí lo que no me gustaría es Eh, a ver, yo dejé mi trabajo no para hacer cazadividendos, sino que lo que estoy intentando es hacer cazadividendos para no tener que cerrar cazadividendos. O sea, mi objetivo es que cazadividendos Claro. siga vivo para siempre. Entonces, lo que no tendría sentido es molestar demasiado a mis usuarios del foro, que son los que quiero mantener como sea. Ahí hay un montonazo de contenido. O sea, me parece que en el foro hay 120.000 publicaciones o algo así. Es una barbaridad.
artículos de caza de dividendos, artículos que he hecho yo, igual hay 150 o 160, pero es que igual originalmente había 600, lo que pasa que los he unido, los he ordenado, los he compactado para que no sean repetitivos, etcétera. Entonces, eh, la gente del foro ya sabe que tiene la newsletter, se lo ofrezco de vez en cuando. No lo ofrezco constantemente. Ya. También hago otra cosa que yo creo que es legal, pero bordea la legalidad, que es usuario nuevo que se da de alta en el foro, le hago marcar la casilla de apuntarse a la newsletter y le envío la newsletter. Yo creo que sí, eso sí que es legal, ¿no? Sí, pero digamos, el tema es que tú no te puedes dar de alta en el foro sin marcar esa casilla. Bueno, eh, vale. Al final, en la primera newsletter se puede dar de baja, o incluso se puede dar de claro, baja nada más recibir la confirmación. O sea que, claro. O sea, pero bueno, porque claro, para escribir, o sea, para consultar, es que soy muy em, novato, muy nerd en esto de los foros. Tú para poder escribir en el foro te tendrás que dar de alta, pero sí que puedes leer sin darte de alta. Entonces, bueno, si quieres, pero eso porque está configurado así, podría configurarlo cerrado y solo podrías con usuario. O solo podrías con usuario de pago. Puedes hacer lo que tú quieras. O sea, yo podría decir, solo los Patreon tienen acceso al foro. ya, O solo los Patreon tienen acceso a esta sección del foro. ya, pero O bueno, solo o solo los usuarios registrados pueden escribir en esta categoría de hilos. ya. Y el resto solo pueden leer. O solo puedes enviar mensajes privados entre usuarios si eres Patreon. Pero es que yo todo eso no lo quiero hacer. Yo lo que quiero es que el foro siga siendo una fuente de conocimiento, de inspiración, de reflexión, de tal. Quiero algo, quiero un oasis allí que quien quiera aprender sobre eso tenga para aprender. Que no soy ¿cómo se llama? Un hermanito de la caridad. Hermanita de la calidad, no me salía palabra. Tengo publicidad en el foro, ¿vale? Para intentar monetizarlo y ofrezco patrocinios para que las marcas si quieran se anuncien. Pero una cosa no quita la otra. O sea, Ya, los ya. usuarios entienden que yo pongo publicidad porque todo esto hay que mantenerlo. Hay quien se ofende, ¿eh? Porque, Bueno, tontos hay en a todos ver, lados. bueno, tontos o con los valores diferentes, pero sí, hay gente que se ofende de que tú intentes monetizar. Es aquello de tienes que vivir, o sea, cazaviviendas es tu pasión, por lo Y me tanto la no tienes tienes. que regalar. Sí, es evidente que no, pero hay gente que lo ve así. Hay gente que asume que tú tienes que gastarte 400 euros al año en pagar los hostings, que tienes que pagar un dominio, que tienes que pagar. Ahora viene todo el tema de las cookies y tienes que pagar 100 euros para que no sé qué infraestructura te haga no sé qué, pues lo tienes que pagar Pues a también. mí me vas a perdonar, Luis, pero para mí esos son tontos. O sea, quiero, Bueno, quiero decir, o sea, si tu forma de enfocar la vida es, no, es que como a este chico le gusta hablar de finanzas, pues tiene que hablar de finanzas y tiene que compartirlo con todos y tiene que pagar los 400 euros del sí. hosting. Y cuando veo que intenta monetizarlo, me cabreo, tío, vete a tomar por culo, Mira, te cuento una anécdota. Mira, por favor. uno yo creo que fue antes de empezar a cobrar los Patreon, antes de montar el sistema de Patreon. Hubo un conflicto, ¿vale? Un conflicto, hubo un usuario que escribía muchísimo en todos los hilos, hablando siempre de los mismos temas, y otros usuarios se enfadaron con él, hubo un conflicto, tal, y llegó a una situación muy insostenible. Y yo entré, o sea, intenté solucionarlo, tal, nadie entraba en razón, nadie ponía su parte, y un día peté, y peté hasta el punto que dije, cierro el foro, pam, y lo cerré. Foro cerrado, no se puede entrar, ¿vale? El foro estuvo cerrado, todo el mundo empezó ya a escribir, que sí, WhatsApp, que sí, no sé qué. El foro estuvo cerrado 16 horas, ¿vale? 16 horas, que tampoco es para tanto. Cuando abrí, todo el mundo, menos mal, que parece que no sé qué. La gente es adicta a estas cosas. O sea, igual que si te quitan tu Mac, parece que te falta algo, o te dejas el móvil en casa, parece que te falta algo, pues te quitan. Hay gente que lleva, o sea, yo miro las estadísticas del foro, hay mucha gente que el último año ha visitado el foro 365 días seguidos. Puta 300 madre. 365 días. O sea, ni yo entro a mi foro 365 días seguidos. Pues hay gente que lo hace. Y luego, cuando lo cierras y no pueden acceder, parece que se hunde todo, pero luego les parece mal pagar por eso. Entonces, es como, ¿cómo puede ser, no? O sea, si es tan importante para ti, o sea, si no fuese importante, entiendo que no quieras pagar, por supuesto, pero si tú ves que es una parte importante de tu vida, pues ayuda a mantenerlo, ¿no? Porque al final es tu, ¿no? Es una parte, a ti te aporta, ¿no? Te aporta algo.
En fin. Igual que hay gente que te dice en el foro, comenta, yo soy suscriptor de esto, soy suscriptor de aquello. Ya, pero estás aquí todo el rato hablando y aquí no Y de esto no participas. eres, Aquí cabrón. nada, o sea, eres suscriptor de todo lo demás, pero de aquí no. Lo que pasa es que yo egoístamente también quiero que esa gente esté en el foro, Mm, porque hacen contenido y eso redunda en más conocimiento para el resto de gente. Les sirve a ellos, pero también les sirve a los demás. O sea, ujú, hay que dejar un poquito el orgullo aparte, hay que intentar que todo funcione lo mejor posible. ujú. Perfecto. Entonces, cuando alguien, bueno, aparte de esto del, o sea, del megaforo, mira, me acaba de dejar loco con que haya gente que lo visite todos los días. Bueno, igual te digo que hay gente, lo que pasa en las estadísticas me llegan hasta dentro hasta hace un año, Ya, pero yo puedo ya. hacer queries en la base de datos y igual hay gente que lleva 3 años Sí, o sí. 4, pero hay gente que entra a diario y ves contenidos a diario. Es que es una locura. Guay, guay, muy Es bien. una adicción como cualquier cosa. La gente que le gusta la inversión quiere Sí, su dosis de inversión. sí, en lugar de publicar en Instagram, entra a caza dividendos. Es Claro. así. Vale, muy bien. ¿Haces algo más para generar visibilidad para cazadividendos o en este caso realmente más para Crónicas del Dinero, ¿no? Porque realmente es el... Crónicas del Dinero es el vehículo de nutrición y venta, ¿no? Entonces, ¿cómo metes gente en Crónicas del Dinero? Aparte de con el foro. A ver, yo tiro un poquito de redes sociales, ¿vale? Utilizo un poco Twitter, anuncio las newsletters antes de enviarlas para que la gente se suscriba. Después de enviarlas, eh, destaco algunos contenidos que han funcionado bien o los eventos financieros. Todo eso trae un flujo constante de suscriptores. Y luego tiro mucho de menciones cruzadas entre newsletters, ¿vale? Yo lo que intento es tener creadores que me gustan, de los que soy consumidor de su contenido, e intento establecer relaciones a largo plazo. Si sigues la newsletter, verás que yo voy probando, menciono a mucha gente, pero de esa gente que menciono, al final me quedo con 5 o 6 que son los que voy cada 5 o 6 meses vuelven a salir. ¿Por qué? Porque es gente con la que conecto. Me gusta su Ya, contenido, me gusta su carácter, el trato es fluido, no hay problemas. He tenido menciones con gente que me han funcionado súper bien a nivel de números, pero no he vuelto a hacer más menciones. No he vuelto a colaborar. ¿Por qué? Pues porque no hay feeling, no hay buena sensación. ya. No ha seguido esa relación a lo mejor. Claro. Pero no porque la newsletter de la otra parte sea mala o la mía haya sido mala. No, no, si los números habían ido genial. Pero si ves que, por ejemplo, lo que hemos hablado antes el tonito este chabacano, o sea, yo no puedo con eso. O sea, yo no puedo recomendar o sea, aunque el contenido me guste, yo sí veo que se hace un uso excesivo de esa manera de hablar, yo no hablo así. Que no O va sea, contigo. yo no me iré a tomar un café con alguien que habla así con sus amigos. Entonces, no puedo recomendar eso. Mira, me decía ayer, por ejemplo, mencioné a una newsletter de inversión y me decían, pero ¿cómo recomiendas esto si tú no utilizas esto? Digo, pero es diferente. O sea, yo leo ese contenido me gusta, otra cosa que es que yo invierta de manera diferente, pero el contenido me parece un contenido de calidad, me parece que Claro. lo que hace es honesto, me parece que está muy bien hecho, que dedica horas y que está bien, realmente. Es un contenido que yo recomiendo porque además yo lo leo. Eso me parece honesto, no me parece que yo puedo recomendar una newsletter de cosmética aunque yo no lo use, porque me parece que es un buen producto. Claro, es que a lo mejor dentro de tu lista hay gente que le gusta la cosmética. Quiero decir, Claro, tal cual. ¿qué problema hay? O sea, otra Igual. cosa es que te recomiende una newsletter de mierda de alguien que hable de cosmética. Pero el problema no es la temática, el problema es el que es una mierda. Entonces, si tú recomiendas algo, no sé, no le veo ningún problema, vamos, pienso Al como final tú. el tema es la honestidad. O sea, tú tienes que ser Exacto, honesto. La, exacto. la- la audiencia es soberana. Al final, si tú haces las cosas bien, tu proyecto irá para adelante. Si haces las cosas mal, irá para atrás. O sea, tú puedes engañar durante un tiempo, pero no puedes Mm, engañar siempre. La gente no es tonta. Si recomiendas a cualquier newsletter siempre, la gente se da cuenta. La tercera vez que entran, se suscriben y ven que aquello no, que simplemente es para captar suscriptores, pues dejarán de clicar y dejará de funcionarte y al final te irá mal. mm. Si haces las cosas bien, te irán bien. Y si haces las cosas mal, te irán mal. Estoy de acuerdo. El problema es que el incentivo muchas veces a corto plazo nos nubla
la visión a largo y hay gente pues a la que le hace pues hacer cosas que no son muy, no sé. Yo con esto de las menciones cruzadas, el otro día lo hablaba con Chus Naharro. No recuerdo si lo hablábamos en la entrevista que le hice para Abiertos en Canal o si lo hablábamos off the record. Mm, no me acuerdo. Pienso que hay gente que abusa mucho. Hay gente que abusa y menciona absolutamente de todo, o sea, Mm. pero literalmente de todo. Y no es que quiero, y también que están muy obsesionados con es que quiero captar suscriptores. Vale, quieres captar suscriptores, pero ¿para qué? Porque a lo mejor que te mencionen en una newsletter que habla de yoga, ¿para qué quieres gente que esté, o sea, ¿para qué quieres que te mencionen en una newsletter que hablen de yoga? ¿Sabes lo que quiero decirte? Hay mucha Claro. gente que acepta cualquier mención cruzada. Hostia, relax, porque creo que al final es maltratar un poco a tu audiencia, es como lo del foro, ¿no? O sea, hay que encontrar ese punto medio. O sea, si tú en tu foro de cada dos scrolls metieses un banner de Google, pues seguramente el del foro diría, me estás tocando Bueno, las habrá pelotas. quien te diga que cada dos scrolls mete un banner de Google. A ver, Porque, a ver, es un tema de percepción. Yo creo que le pongo algo razonable, ya, pero puede ser, habrá puede gente que ser. pensará que no. Ya. Sí, pero yo creo que la línea del exceso creo que casi todos la tenemos clara. Eh, yo, por ejemplo, ahora en mi lista de Membershipfy, en membershipfy.com, que ahora lo que estoy pensando, creo que en el CTA de la entrevista ni he dicho membershipfy.com, he dicho que tengo un audio, hasta ahí me llega la estrategia y la planificación. Membershipfy.com, ¿vale? Por el audio. En la lista, yo ahora cada semana, cuando publico estas entrevistas, menciono la entrevista y menciono al invitado. ¿Por qué menciono al invitado? Porque es una persona de la que consumo contenido o sea, y he creado un contenido con él. O sea, aquí abiertos en canal no viene todo el mundo, viene gente con la que tengo afinidad, con la que sé que se puede aprender, con la que he consumido su newsletter, sus productos, su lo que sea. Por eso los menciono. Pero otra cosa sería que yo, con la excusa de crecer suscriptores, me pusiese a mencionar a todo Dios. Creo que es una estrategia que tiene las patas cortas. Es Fíjate que un- hace un tiempo yo empecé a hacer menciones cruzadas ya hace mucho tiempo. Hace un par de años o así, es que igual mencionabas a alguien, tenías 100 clics, 100 clics que clicaban en el enlace a la newsletter de la otra persona, igual tenía 80 suscriptores nuevos. Era una barbaridad. Es que era una barbaridad. Ahora si tienes un 30% de conversión de clic a suscriptor, es mucho. ¿Significa eso que mis menciones tienen menos calidad? Yo creo que no, porque soy bastante selectivo. Yo creo que es simplemente un tema de que el mercado. mecanismo, el procedimiento este, la estrategia de mención cruzada, pues se está quemando. ¿Por qué? Porque todo el mundo la usa. Y al final, igual que te acostumbras a la publicidad y te la acabas saltando, cuando ves el cuadro de publicidad, pam, ni la lees, te la saltas y sigues, pues en la mención cruzada pues te empieza a pasar lo mismo. Cuando ves que siempre te mencionan y ojo, yo hago menciones, igual no en cada newsletter, pero casi, ¿eh? Pero con mucho cuidado. Sí, Entonces, yo creo que es muy importante recomendar lo que tú utilizas y lo que no utilizas, no. así Porque la es. gente se da cuenta, ve que es simplemente una estrategia. Mm, Estoy muy de acuerdo. Em, el último punto es cómo ven dentro del embudo, retomando un poco la línea, ¿no? de la pregunta que te había hecho. El último punto es la venta y que yo sepa, solo lo haces por Crónicas del Dinero, ¿no? No suele, o sea, tú, por Sí. ejemplo, no tienes un podcast donde digas a la gente, el Patreon está aquí, tal, o sea, tú la venta la haces únicamente por email y por Crónicas del Dinero, ¿no? Sí, yo en las crónicas del dinero tengo tres secciones, la sección de la historia y la noticia, perdón, la historia y el contenido financiero, que cuando acaba esa sección digo, si quieres más historias como esta, hazte Patreon.
Tengo la sección de noticias y digo al final, si quieres más noticias como estas ampliadas en un formato más digerible, hazte Patreon. Y luego la sección de inversión. En las tres tengo una llamada a la acción que es para hacerte Patreon y que el que se hace Patreon tiene acceso a las tres cosas. Como tengo tres audiencias que son bastante diferenciadas, ¿no? El que busca formación, el que busca actualidad y el que busca inversión, están muy diferenciadas, pues hago tres llamadas a la acción, que esto me lo recomendaste tú, por cierto. No sé si exactamente esto, pero me diste la idea tú hablando contigo. Y funciona muy bien desde que hago eso. Realmente. Otra cosa que hago mucho, que me funciona muy bien también, es eh, enlazar a contenidos que están dentro de la membresía. Y que cuando intentan acceder le dice, oye, para ver esto tienes que pagar. Es Ah, decir, sí, eso me funciona súper bien desde que lo hago. Pero hay que hacerlo de manera natural. Es decir, si yo ya. estoy hablando de la declaración de renta y quiero hablar sobre la compensación de plusvalías y tengo una newsletter que habla de la compensación de plusvalías, pues como ya hablamos aquí, pam. Claro, clican ahí y se van a un sitio que tiene ahí un control de acceso. Y si no eres Patreon, no pagas. Claro, llegan allí, ven que solo vale 5 euros. Ya. Bueno, entonces tienes que decidir, ¿la Coca-Cola La o el Coca-Cola Patreon, ¿no? Bueno, pues la y primera las vez igual es la aceitunas. Coca-Cola, la segunda igual es la Coca-Cola, la tercera igual es la Coca-Cola, pero la cuarta dice, hostia, es que esto también lo quiero leer y lo de antes también me lo quería leer y lo de antes también me lo quería leer. Pues desde que hago esto tengo un poquito más de conversión, se nota. Me alegro. ¿Cómo te organizas a nivel creación de contenido? Porque claro, eh, la newsletter que yo leo, eso no se escribe en un ratito. Eso se No. escribe, o sea, eso tiene curro. Y claro, si encima me dices que tú ahí como que la comprimes para que te quepa en lo de mail relay y luego hay más, tal. O sea, ¿cómo te organizas a nivel de creación de contenido? Es decir, todo lo que haces para la membresía dentro de la parte de pago y la parte de fuera, ¿cómo lo organizas en una semana, por ejemplo? A ver, yo estoy suscrito a muchas newsletters de periódicos digitales, ¿vale? Es una lista de periódicos que he ido depurando, que cuando me envían noticias que no me interesan las acabo borrando, pero al final igual recibo, yo qué sé, 200, 300 correos a la semana, ¿vale? Entonces yo lo que voy haciendo es, voy leyendo esas noticias, las leo en diagonal y me quedo con las que son potenciales noticias que pueden aparecer en la newsletter. Entonces yo llego al fin de semana con 30 correos, por ejemplo, de los 200 han quedado 30 que son noticias que yo puedo poner en la newsletter. Entonces el fin de semana lo que hago es leer esos correos, escribirlo en Patreon y luego llevármelo a las crónicas del dinero. Eso es la parte de noticias. Con la parte del contenido financiero y la historia es al revés. O sea, primero pienso sobre quiero hablar. Luego tengo una carpeta de Gmail que tengo 1000 historias que he ido guardando de 1000 fuentes que me pueden servir para hacer una introducción al tema y lo ligo el fin de semana. Al final, escribir una newsletter de las crónicas, igual fácilmente son 20 horas. Muy fácilmente. Muy fácilmente, muy fácilmente. Entonces, Uf, claro, cuando te dicen, pues luego está hay una parte de inversión que básicamente es lo más relevante del foro, ¿vale? Los incrementos de dividendo, qué empresas pagan dividendos a la semana, qué empresas presentan resultados, noticias que han salido en el foro, las empresas que más han comprado dentro de caza de dividendos. Tal. Todo eso requiere revisar los contenidos de la última semana. Claro, cuando te dicen, es que es tu pasión, ya bueno, pero es que son 20 horas. ¿Te acuerdas lo que hablábamos antes de empezar a grabar? De si hacíamos deporte a las 5 de la mañana, o a sí, las 7 o a las 11. Pues es eso. O sea, esas 20 horas significa que si yo no hago deporte a las 7 de la mañana, durante el día no voy a hacer deporte, porque luego me tendré que poner con eso. Yo con mi mujer hablo 1000 veces, dejo caza dividendos. Porque, porque yo no, o sea, yo no he dejado de trabajar para luego tener este estrés de que el lunes tengo que entregar esto y no llego porque no sé qué voy a escribir. Porque escribir 20 newsletters es fácil, hay 20 temas, pero cuando llevas ya 120, los temas empiezan a flaquear un poco y tienes que repetir temas y tienes que buscar historias.
Vale, ahora quiero escribir sobre sucesiones. Busca una historia para hablar de impuestos después de la muerte. A ver. Encuentra la historia, que te puedes pasar perfectamente 3 4 horas buscando en Google cosas hasta que encuentres algo que pueda enlazar. Te digo Y algo, Mm, o sea, así como demonizo bastante ChatGPT para escribir, me parece lamentable, al menos yo no he conseguido que me escriba un puto texto bien, o sea, me he calentado la cabeza mucho con los prompts, le he metido 600, ojo, 600 emails míos escritos por mí, se los he metido a un GPT de estos para que adquiera mi forma de escribir, nada, nada, no he conseguido que me escriba ni 2 líneas bien. Para buscarme historias es la hostia. pues ya me explicarás bien cómo ¿No se has hace. probado nunca a buscar? No. Pues me parece, mira, te voy a poner un ejemplo. El año pasado se casó mi prima. No sé si esto lo he contado alguna vez. Es prima hermana. Yo me crié con ella y es como si fuese una hermana para mí. Eh, bueno, nuestros padres se divorciaron y fuimos todos a vivir a casa de mis abuelos. Y es como una hermana. Claro, hablé en su boda y no sabía muy bien qué explicar. Y dije, mira, yo no voy a subirme ahí a Atril y a ponerme a contar lo que de todo el mundo. O sea, no voy a decir que te acuerdas de cuando estábamos en casa y tú caíste y te diste a la cabeza. Dije, no, 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 porque esto es lo que hacen todos, quiero hacer algo distinto. Y busqué una historia, o sea, empecé a trastear con ChatGPT y le dije que me diese una historia real, a ser posible conocida, en la que 2 personas que realmente no fuesen hermanas, o sea, de sangre, hubiese pasado algo que las hubiese conectado de forma en la que actualmente se sentían como hermanos. Qué Pues bueno. después de, eh, yo qué sé, no más de 30 minutos o menos de 30 minutos de ir hablando con ChatGPT, me sacó la historia de, no sé si has visto una peli. Supongo, fue bastante conocida en su momento, creo que se llamaba Invicto o algo así, de la Segunda Guerra Mundial. Era Invicto? Sí, pero no la he visto, pero me suena. No la Vale, encuentro. creo que es que capturan a un aviador, no sé si norteamericano o no sé qué, y lo meten en un campo de concentración, en un de estos japoneses. Y los japoneses los maltrata, bueno, pues lo típico de las guerras, ¿no? Y en ese campo de concentración o en ese, no sé muy bien cómo se llama para eso, este chico, la peli es muy conocida y es famosa. Fue de un actor, o de un director, o sea, creo que ganó el Oscar. Da igual, me dio esa historia. Y claro, empecé el discurso de la boda con abriendo, diciendo, en plena Segunda Guerra Mundial. De los invitados, vaya cara de puto. Claro, mi madre estaba flipando. Mi madre me miraba con una cara como que decir, ¿este qué coño está diciendo? Te ha pasado con el martini antes de hacer el discurso. Ha cogido No puede demasiado. ser porque no bebo, pero, pero, pero podría haber sido. Y claro, bueno, mi madre igual pensaría, este ya ha vuelto a beber seguro. Y claro, evidentemente la historia acabó bien, tal, o sea, la ligué mucho, pero para lo que te decía, después pues Lo probaré. las 4 o 5 personas que estuvieron más atentas, entre ellas mi tío, que le mola mucho la historia y tal, pues me dio la enhorabuena. Hostia, Fran, me ha molado mucho tal. Qué cosa más diferente. Al 80% de los que estaban allí, supongo que no se enteraron de nada, pero hubo un 10, un 15% que, hostia, la historia caló. Vinieron a decirme, coño, Fran, qué historia más chula, tal. ¿Cómo era la peli? ¿Sabes? Para Claro, esas cosas, ChatGPT me gusta mucho. va Lo bien. he usado muchísimo para emails, muchísimo, de decirle, busca una historia en la que pase esto, esto y esto, que sea real y tal. Al principio flaquea o a lo mejor empieza a escribirte un cuento y dice, no, 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 no quiero que me escribas un cuento. Quiero una historia real, con personajes reales y a ser posible conocidos. Y para eso sí que me gusta ChatGPT, porque vas mucho más rápido que con Google, Claro. ¿sabes? Pues Vale, lo probaré, lo probaré. 20 horas para escribir una newsletter. Sí, porque esa es otra. O sea, al final también depende mucho de tu carácter. Y yo, por ejemplo, soy muy perfeccionista. Entonces, enviar algo. Lo pasé muy mal hace un tiempo porque tenía el Mac estropeado y no me funcionaban unas letras y la gente me decía que escribía mal. No escribo mal.
sea, no escribo mal. Tengo el Mac estropeado y al final eh, y la reviso y la pongo en el mail relay, la reviso allí, luego la paso al Patreon, lo reviso allí también y cuando lo tengo revisado en todos los sitios lo envío. Entonces, al final es un proceso de creación lento, pero luego además soy demasiado quisquilloso, demasiado perfeccionista. Pero de todas maneras, es que al final también tienes que ser consciente de que, o por lo menos yo intento ser consciente de que l- la gente te está pagando por eso. Los que reciben eso no porque es gratuito, pero le estás diciendo, ¿quieres esto pero de más calidad? Pues paga, pues porque tienen que ver, tiene que tener un efecto ya que digan, ostras, es que es bueno esto, quiero algo más. Sí, sí, o sea, lo que haces fuera del datáfono tiene que mostrar que lo que hay después es igual de bueno o O mejor, más. evidentemente. Claro. Si lo de antes es una mierda, pues es complicado. Y tu newsletter, vamos, de las buenas, de las buenas. Números del proyecto, ¿puedes compartirnos alguno? Suscriptores, no sé. Suscriptores ahora ando, he pasado los 9.100 hace nada, 9.100 y algo, Hostia. 150 o algo así. Sí, la verdad es que el crecimiento es bastante rápido. Cuando empecé con la newsletter, que debió ser por 2020 o 2021, tenía unos 4.000. Al final, unos 2.000 al año más o menos. Ha habido años de casi 3.000, años de... También cuanto más grande eres, más difícil crecer bien. Sí. Sí, yo mantengo una tasa de apertura muy alta, el 53%, está muy bien, Hostia. pero es que yo tenía una tasa del 56%. O sea, dices, no, solo es un 3%, ya, ya, pero a medida que vas creciendo, pues es más difícil que esa audiencia sea tan fiel. Ya, pero te están leyendo casi 5.000 personas todos los martes. Sí, bordeando los 5.000 personas, 4.800, 4.900 por ahí, sí. Sí, Hostias, sí. me parece una Claro, locura. eso hace que la newsletter sea muy atractiva para las marcas. Ya, que es una otra forma que tienes de monetizar todo esto, Sí. los patrocinios. Sí, lo que pasa es que yo la newsletter la sigo viendo más para branding que para conversión. Ya. La conversión es muy complicada. Es muy complicado que alguien compre algo. No, no, imposible. Yo lo veo Es imposible. complicadísimo. Y las marcas se empeñan, ¿eh? Te pongo el enlace para que contrates este broker o para que contrates... No, pues que eso no te va a funcionar. Esto lo hablamos tú y yo el otro día, ¿no? Por Telegram. Lo de Sí, que me probablemente. decías, se han empeñado en que les publicite al producto de pago y ya les dije que no iba a funcionar y evidentemente no ha funcionado. Eh, sí, Claro, sí. mira, por ejemplo, ayer mencioné a una newsletter de inversión, la que te comentaba antes. Ujú, Pues yo lo que hacía era decir, yo estoy apuntado, apúntate, es una newsletter chula, o sea, el contenido es muy bueno. ujú. Yo estoy dentro. Si te quieres apuntar, te apuntas, pero yo estoy dentro. O sea, el aval es que yo estoy dentro. El chico, el creador, se empeñó en que pusiese debajo un descuento para entrar en su membresía. Yo le dije, pues yo te lo pongo si quieres, pero que sepas que estás restando eficacia al CTA principal, que es apúntate. Es mucho mejor que te los lleves a tu... O sea, que tú ganes suscriptores y luego tú se los vendas la membresía con tu buen hacer, que alguien vaya a comprar con mi recomendación. Si yo no estoy en tu membresía, yo no voy a decir que estoy en tu membresía. Yo no estoy en tu membresía, no puedo decir que estoy. Entonces, estás perdiendo pegada. O sea, al final, ¿qué ha pasado? Pues que ha tenido una borra de clics. Llevaba 350, algo así. 350 clics en la de la newsletter y 150 en la del descuento. Pero en la del descuento, que es entrar, ver que quieres cobrar 200 euros y irse porque no lo van a pagar. Y a Entonces, lo si mejor. tú tuvieses eso, irían al otro y en vez de 350 tenías 500. Y es que Es que esos 150 se van, o sea, se van, se van. no vuelven al email para suscribirse. Exacto. Porque además la gente tiende a molestarse cuando le intentas vender. Es triste, pero es Sí, así. O sea, que me intentas vender, hostia, otro que me intenta vender. Pam, siguiente. Es que además yo creo que se van de la newsletter. No es que se vayan de donde le intentas vender, sino que ya es que ni vuelven a la newsletter a leerlo. así es. Pero Y, bueno. y en la parte de membresía, de pago, ¿cómo van los números que puedes Ahora compartir? esta mañana, tengo 170 y algo. 178, pero hay alguno que no. En Patreon hay un problema, que no sé si con otros sistemas también está, que es que hay un problema de devoluciones de tarjeta, de que rechazan el pago con tarjeta y muy pocos de los que rechazan el pago renuevan.
No sé si es porque Patreon no debe hacer una comunicación suficientemente efectiva o realmente porque no quieren renovar. Entonces, esta mañana tenía 178 y dos no han renovado. Dos les ha devuelto el pago con Ya, tarjeta y no lo han arreglado. ya. Y Patreon no envía comunicaciones de decir, Teóricamente hey, sí. Teóricamente sí. teóricamente sí. El Patreon hace reintentos durante un mes de pago, o sea, de cobro, y teóricamente contacta con la persona. Pero tú no dominas ese contacto, o sea, no No. eres tú el que le... Eso es una Patreon putada. es la capa esta, o sea, Patreon al final es una capa que te aísla de toda esta complejidad. Ya, Muy bien, yo creo que está muy bien, la comisión es muy alta, ya lo hemos hablado otras veces, es altísima, o sea, depende, tiene un fijo y luego depende una parte fija y una parte que es un porcentaje. Eh, claro, en mi caso, el porcentaje es de un 20% en total. O sea, estoy pagando un 20% de comisión, que es mucho dinero. ¿Sabes? Al final tú tienes 178 patronos, que igual son, yo qué sé, 500, 600 es euros. como si Ya. tuvieses el 20% menos de patronos. Claro, claro, claro. Claro, yo estoy sacrificando eso por simplicidad, Ya. porque prefiero centrarme en crear contenido mejor y que en gestionar. Supongo que tarde o temprano acabaré yéndome pues, a un plugin como el tuyo, algo que elimine ese 20%. Tampoco es lo mismo el 20% de 200 que el 20% de 500 que el 20% de 10.000. ¿Vale? Claro, es que A medida que vaya subiendo, irás cociendo cada vez más. O sea, ahora estoy dando, pues, bueno, entre comillas, estoy pagando por el servicio 120 euros al mes. al mes, que es mucho dinero, que es mucho dinero. Pero claro, a cambio que tengo, pues tengo el control de acceso muy bien hecho. Ahora, por ejemplo, voy a empezar a hacer podcasts. Los podcasts me los sincronizo automáticamente con Spotify. Me hace el control de acceso en Spotify y en Patreon. ¿Sabes? Si yo digo que solo pueden los Patreon en Spotify, no lo podrán ver, les llevará a la página de Patreon. Ya. Son cositas que me van muy bien porque me olvido de todo esto. El IVA te lo paga Patreon, eso está muy bien también. Ya, sobre todo esa gestión últimamente estoy debatiendo con varios creadores de contenido que tienen membresías y tal, y muchos me dicen, me sacan eso. Me dicen, es que claro, yo al final, por ejemplo, si monto la membresía con YouTube, con la parte de YouTube Groups o no sé cómo se llama, al final a mí me factura YouTube, o sea, Claro. ¿sabes? Y todo es a YouTube o Gumroad. Al final a ti te factura Gumroad. O sea, tú le facturas a Gumroad o a YouTube o a Patreon en este caso. Patreon lo hace muy bien porque Patreon lo que hace es, él cobra a cada cliente el IVA que le toca en función del país en el que está, eso Eso está guay. está guay. Entonces tú le facturas a Patreon sin IVA, porque ya lo ha pagado él. Claro, sí, sí. Porque Patreon es una empresa que estará en Irlanda o donde esté. Ya no recuerdo dónde está. El tema es que él te da el desglose también. O sea, él te dice, no, tienes todos estos usuarios que te han pagado este dinero y a este le he cobrado este IVA y a este le he cobrado este IVA y lo he ingresado ese IVA en la agencia tributaria del país que toque, tal, con lo cual tú tienes la seguridad. Ya, Bueno, eso está guay. seguridad no tienes, ¿no? Pero Sí, sí. parece que todo cuadra. Ya, Muy sencillo. Y da la impresión además que Patreon va metiendo funcionalidades nuevas constantemente. Que ahora se sincroniza con Spotify, pero pasado mañana igual meten, yo qué sé, Apple Podcasts o lo que sea. Y te va dando una oferta cada vez más cerrada. Pero bueno, es muy caro, sí, son 1.500 pavos al año. claro. Y cada vez será más. Y claro, son 1.500 pavos al año contando que ahora monetizas relativamente bien, pero tampoco es una bestialidad. No, Si doblas que cuando metas la newsletter de pago y subas el precio, que lo harás, sí, sí, lo haré seguro. eh, si no doblas suscriptores, te quedarás por ahí, serán 3.000 Claro, al año. Y ya claro. es un... Hostia, es complicado. Claro, luego empieza el problema de cómo cambias de plataforma. Ya, es que el Claro, problema de Patreon es que no puedes hacer una migración. Porque claro. hay plataformas que sí que te permiten la migración porque te dan acceso al Stripe o te dan acceso a ciertas cosas. Patreon no. Y es un poco el poder que tienen. Claro, empezar es muy fácil, pim pam fuego, en 2 clics todo montado. Hostia, tienen cosas muy chulas, esto de la facturación es un puntazo, pero claro, y ahora me quiero ir y qué. Chus, Nagarro, con Mumbler le pasa algo similar. Ella está contenta con Mumbler. Mumbler es una herramienta que te cagas y está muy guay.
Pero claro, al final, de hecho, uno de los fundadores de Mumbler se pasa por el podcast, se ha pasado, porque esta entrevista saldrá después, ya se ha pasado por Abiertos en Canal. Y está guay Mumbler, pero al final tú ahora quieres darle un giro a la membresía porque empezó como un podcast de pago, la de Chus, ya no es un podcast de pago, tiene mucho más. Ahora quiero organizarme el contenido dentro de una web para que la gente lo tenga fácil, tal, 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 y no tener que ir con Notion y con cosas. ¿Y qué hacemos? Mira, por ejemplo, a mí de Patreon me molesta que no pueda regalarle una suscripción de Patreon a quien quiera gratis. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí me gustaría poder decir, mira, pues Fran, quiero que entres en mi Patreon. ¿Pero por qué? Porque quiero que estés dentro. No quiero que pagues, quiero que estés dentro porque me interesa que estés dentro. Porque quiero que lo veas, quiero que lo disfrutes. Tal. Quiero hacer un sorteo con mi gente de Caja de Dividendos y regalar una suscripción gratuita durante un año a Patreon. Tengo patronos que pagan, no quieren pagar el Patreon porque son reacios a pagar digamos, Online, sí, una sí. suscripción y tal, y prefieren hacer una transferencia y ya está. ¿Vale? Pues eso es como no van por Patreon, yo no les puedo dar acceso a Patreon. Entonces, claro, son limitaciones que demuestran que el contenido es tuyo, pero no es tuyo, porque no No, puedes no, dar acceso a quien quieres. no es tuyo, no. Y los clientes tampoco. La prueba más grande la tienes en que no les facturas tú. O sea, Claro, es que con eso ya está. sí. Luis, vamos acabando la entrevista. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Para finalizar, siempre pregunto un par de cosas. Una, que me recomiendes algún contenido, algún podcast, alguna serie, peli, lo que sea que te haya inspirado, motivado o gustado últimamente. Y que me recomiendes a alguien para traer aquí al podcast a que nos hable de sus membresías, de su proyecto, etcétera. A ver, a nivel de contenido, lo hemos comentado antes, yo es que sigo muy poca cosa, soy muy poco seguidor. Sigo el podcast de Pablo Tobar, sigo el tuyo, eh, el de Chus Naharro, ¿no? Porque estoy en su membresía, y poca cosa más. A nivel de contenidos, soy bastante endogámico y no sé, a nivel de membresías que me parecen interesantes analizar, te propongo dos. ¿Vale? Una es Dispara. de Jesús Sánchez Arroyo, de Al fin Libre, ¿vale? Esta me parece muy interesante, primero porque Jesús es muy buen tipo, lo conozco personalmente y tal. Y hizo una cosa muy curiosa, tenía un canal de Telegram y lo pasó a membresía. Y me parece muy curioso porque yo pensaba que no le iba a ir bien, porque un paso tan drástico de gratuito a de pago, algo que tienes gratuito, de repente decir, no, no, ya no puedes acceder de ninguna manera y pasas a ser de pago. Y o pagas o te quedas fuera. Le ha funcionado y le ha funcionado bien. Prueba de que el contenido que había dentro era bueno. Y la otra membresía que me parece muy interesante es la de Galician Investor, ¿vale? Eso es el chico que mencioné ayer en la newsletter. Es un chico que invierte en empresas de calidad y toda su newsletter y su membresía va alrededor de todo eso. Vale. Tiene muchísima relevancia en Twitter y tiene una newsletter potente de 13.000 personas o algo así. Los dos me parecen Pues muy interesantes para analizar. muy buenas recomendaciones. Te pediría, bueno, ahora luego te enviaré un email para que si Mm. puedes nos cruces un email Vale, ¿eh? y así, porque justamente no conozco al fin libre, te he comentado antes que creo que sí que me suena mucho, pero Galician Investor no lo tengo ubicado en el radar. Es verdad que últimamente estoy entrando menos en Twitter y tal, pero es raro. Galicia Investor salió en Twitter y se hizo grande en Twitter y a partir de ahí salió la newsletter y la membresía. Jesús de Alfil Libre además tiene una historia personal muy curiosa y yo creo que Guay, puede salir un podcast muy chulo de ahí. guay. Pues le voy a... Ahora te lo he dicho, ahora te envío un email y nos lo cruzas. Muy bien, Luis, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo, desvirtualizarnos cara a cara, que habíamos hablado muchísimo por eh, Telegram y tal, pero no habíamos hecho un cara a cara, aunque sea a través de una pantalla, y ha sido una gozada. pues igualmente me lo he pasado muy bien. Ya sabes que esta es, creo, mi primera Sí, aparición en una entrevista en YouTube. sí, sí. Poco a poco voy saliendo un poquito de la cueva y voy empezando a
a aparecer, pero bueno, es la primera entrevista en YouTube que me hacen. Un placer tener ese honor de que sea la primera vez que sales en vídeo. Muy bien. Para ti, oyente, lo que comento siempre al final de las entrevistas, suscríbete si estás en Spotify, suscríbete al canal de YouTube si ves esto desde YouTube. Es la mejor forma que existe de apoyar un poco este contenido, que es gratuito, aún no es de pago, no lo será. Y también es una forma pues, de que cuando publique una nueva entrevista tú estés enterado de todo y de, bueno, pues de darle ese empujoncito, ¿no? al contenido para que el algoritmo lo haga un poco más visible. Un abrazo y nos vemos en próximos contenidos, en próximas entrevistas. Bueno,